Continuamos nuestra agenda de hoy. Un nuevo panel hablará sobre Workspace Reconfigured, mucho más que metros cuadrados y layout. La siguiente actividad está patrocinada por Calima. Disfrutaremos de un panel que moderará el señor Lucas Lucy, Vice President Head of Strategy Project Service Latin America de Colliers International. Hablarán sobre Workspace Reconfigured, mucho más que metros cuadrados y layout. Debatirán sobre cómo han cambiado los drivers de los espacios de trabajo antes de la pandemia, los descubrimientos del aislamiento y el impacto de los nuevos equilibrios en el corto y mediano plazo. Recuerden realizar las preguntas mediante el chat de esta sala, se las haremos llegar a ellos para su selección y respuesta. El señor Lucas Lucy, nuestro moderador, es arquitecto graduado en la Universidad de Buenos Aires y con un máster en Construction Manager en el Politécnico de Milán, Italia. Lucas posee más de 15 años de experiencia en el campo del real estate, focalizado en la gestión integral de proyectos, desarrollando su experiencia internacional en Europa por casi 10 años. Desde 2015 lidera la plataforma de Project Management, Workplace Advisory and Building Consultancy para Colliers International en Latinoamérica. Opera en 8 países a través de 11 equipos y gestiona más de 150 proyectos por año para sus clientes regionales y globales. Participan de este panel los siguientes speakers: Augusto Burleit, Construction Manager Latam de Regus; Víctor Feingold, Chairman Contract Workplace; Catherine Barrantes, McKinsey & Company Office Service Manager; Ricardo Baza Bilbaso, Workplace Design and Transaction Manager Latam de Nestlé. Bienvenidos a todos, un gusto tenerlos aquí con nosotros. Le doy entonces la palabra a Lucas para que pueda dar comienzo a este panel. Perfecto. Augusto, ¿quieres contarnos? Empiezo yo. Sí, creo. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Lucas y todos. De mi parte, penso un poco de cómo estamos hoy, y ahí es una definición de dividirmos el futuro, na verdad. Yo pienso hoy que tenemos como 3 divisiones de futuro. Un futuro más inmediato, na verdad, que es pensar la salud y bienestar de las personas. Entonces, este es como pensamos hoy y cómo vemos hoy este asunto. Tenemos un futuro que es un futuro de corto plazo, que se quedaría un futuro, bueno, que hablamos de días, semanas, meses, que es de qué forma retomar el trabajo y de qué forma las personas van a retomar ese trabajo. Entonces, en cuanto hacemos una transición un poco más a futuro de cómo esto se quedaría en algunos años, y ahí se quedaría toda una transición más, no tanto, y ahí vamos a hablar un poco de esto, sobre tanto por metros cuadrados o de cómo vamos a aplicar esto, pero de cómo todo el mercado va a se comportar durante el futuro. Yo estaba escuchando un poco algunos paneles por la mañana y es un poco de pensando a futuro, futuro un poco más largo, la verdad, es pensar que hoy tenemos compañías en una sede, y ahí tenemos hoy todas las personas trabajando como en home office o que sea, entonces están trabajando remotamente y ahí tenemos algo en medio que se quedaría como un flexible o algo así. Entonces, yo pienso que dividimos esto en 3 partes, ¿no? Entonces, el futuro de ahora, como estamos un corto y tal vez un poco más a futuro, y esto en 1 año o 2 años, cómo va a quedar todo. Entonces, son 3 partes. Tenemos que pensar esto en 3 partes y no pensar solo qué va a ser inmediato. Es un poco lo que yo pienso con estos asuntos. ¿Y cómo crees tú, Víctor, tal vez,
con un poco de tu experiencia, ¿cómo han cambiado esos drives de la definición de un espacio de trabajo, digamos, pre-actual y tal vez algún comentario hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo diseñábamos o cómo concebíamos un layout 10 meses atrás, digamos? ¿Qué opinas tú desde tu experiencia? Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Acción. A lo que estabas comentando, Lucas, y lo que estaba comentando también Augusto. Eh, yo claramente, cuando se habla de escenarios, lo que estamos viendo es no necesariamente un cambio de tendencia y nuevas formas de hacer las cosas, sino más bien que se han acelerado algunas tendencias que ya existían previamente. Básicamente son las que están nombrando permanentemente, que no son nuevas. Una tiene que ver con el teletrabajo y hablamos de teletrabajo, el home office está dentro del teletrabajo. Y por otro lado, ¿cuál es el rol que empiezan a tener las oficinas? Trabajo, obviamente, estamos diciendo que hay parte de la gente que durante en algunos días no va a la oficina y puede hacer un trabajo en forma remota. Entonces ahí nos pensamos a preguntar para qué va a la oficina. Si el trabajo lo puede hacer desde cualquier lado y en cualquier momento, ¿cuál es el rol de la oficina? El rol ya se está vislumbrando desde hace tiempo y lo único que estamos viendo ahora es que ese proceso se va a profundizar y se va a acelerar. ¿De qué estoy hablando? Que si yo mi trabajo individual lo puedo hacer en mi casa o en el Starbucks, puedo, ¿a qué voy a la oficina? A la oficina voy del trabajo colectivo. Entonces, el mix de espacios que tiene la oficina empieza a ser bastante distinto al tradicional. Nosotros, especialmente en Latinoamérica, estamos muy acostumbrados, o estábamos muy acostumbrados, a que la oficina se organizaba en base a jerarquías. El presidente tenía más grande, después los gerentes, los subgerentes, y casi había una tipología asignada a cada jerarquía. Eso ya se rompió hace rato y hay, de acuerdo al país y de acuerdo a la cultura de la organización, eso está aceleradamente cambiando. Pero ahora me parece que con la imposición o con la demanda del teletrabajo y la necesidad de teletrabajar, y lo digo por parte de las compañías y por parte de los empleados, de los dos hay demandas que confluyen ahí. La oficina no tiene sentido que yo tenga un lugar fijo en mi oficina. O sea, voy a trabajar y que llegue y diga, acá está un escritorio que me está esperando con mi nombre, porque ese escritorio va a estar vacío buena parte del tiempo. Entonces, ya las oficinas empiezan a requerir menos metros, por un lado, y por otro lado, esos metros están distribuidos con un porcentaje mucho alto para el trabajo de colaboración que para el trabajo individual. El otro aspecto que estábamos comentando es la necesidad de seguridad en cuanto al bienestar y la salud que nos van a tener que ofrecer estos lugares. La demanda, inclusive después de que pase el miedo del coronavirus, va a ser, quiero un lugar seguro donde ir a trabajar y tener la tranquilidad de que no solo que no me voy a enfermar, sino que va a tener las mejores condiciones para que yo pueda trabajar. Y esto está alineado también con una tendencia absolutamente instalada, pero de nuevo, que ahora va a ser más demandada en las oficinas, que es la oficina centrada en las personas, en el bienestar de esas personas, en la salud de las personas, y eso al final tiene una contraparte que es personas más saludables, más con mejor bienestar de productividad. Y esto al final redunda en beneficio de todos. Buenos puntos, gracias, Víctor. Ahí sobre el tema de la línea de tiempo, tal vez me parece que sería inteligente escuchar a los utilizadores, ¿no? Es tal vez a Ricardo y a Catherine, ¿no? En este tiempo inmediato, ¿no? En la vuelta.
y vos hablabas justamente de la seguridad y el crear en nuestros equipos de trabajo que hoy están 100% remotos por esta digamos, curva de work from home al 100%, ¿no? Y un tema sanitario que tienen que volver al espacio de trabajo en algún momento y tienen que percibir, tienen que tener esa conciencia, tienen seguridad de que sus empresas, sus líderes han tomado, digamos, todos los requerimientos necesarios para que esa vuelta al trabajo no solo sea segura y respete los temas de higiene, sino que también permita una actividad laboral, digamos, con todo el confort diferente al work from home, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes como grandes utilizadores? Bueno, yo creo que aquí hay un punto que es importante analizar y es entender cómo las grandes compañías venían trabajando con esta transformación desde hace ya algunos meses o inclusive años, no derivados de la pandemia, simplemente una transformación de la nueva forma de utilizar el espacio. Se identificaron principios que definitivamente han llegado para quedarse, como es el tema de la colaboración, como comentaba Víctor, el tema de trabajar en estructuras que no sean precisamente jerárquicas en forma piramidal, sino horizontales, temas de flexibilidad, temas de diseño en base a las actividades. Detrás de todo esto hay una inversión de tiempo y diferentes tipos de recursos por parte de las compañías que han venido utilizando para poder implementar estos elementos. De pronto llega este fenómeno de la pandemia y pone al parecer en jaque si todos estos principios deben de seguir siendo exactamente los mismos o no. En realidad, esta pandemia, si bien es una situación fuerte, digamos, para la forma de trabajo de la gente cambiante, es algo temporal, es algo de lo que tendrá que salirse adelante en los próximos meses. Sin embargo, la fuerza que tenían estos cambios de estos principios que he mencionado permanecerán y prevalecerán. Lo que yo pienso y como veo a la gente en las diferentes oficinas, al menos en América, es que trabajan desde casa, sin embargo, se han enfocado en hacer esto para tratar casi de sacar a flote el barco. No necesariamente es la forma del futuro de trabajar. ¿Se ha demostrado que se puede trabajar desde casa? Por supuesto. Pero significa que entonces el espacio de trabajo la oficina ya no deba de existir o que estos principios deban de modificarse. No lo veo tan radical. Yo creo que todas estas inversiones que han hecho las compañías en trabajar en estos nuevos principios retomarán su lugar. Se reforzarán elementos como la colaboración, se reforzarán elementos como la flexibilidad, pero seguirán su curso. Excelente. Catherine, ¿cómo lo ves tú? Buenas tardes a todos. Sin duda, yo creo que para todos los que disfrutamos de crear espacios de trabajo y servicios y brindar esta experiencia a nuestros usuarios, tenemos varios retos y sin duda, Lucas, el tema de la línea del tiempo es muy interesante porque yo creo que antes hablábamos mucho de la planeación hacia futuro, mediano, corto plazo. Eso ha cambiado un poco, porque en este momento hay mucha incertidumbre y hemos tenido que aprender que ninguna respuesta es 100% correcta en este medio de incertidumbre. Entonces, si bien estamos planeando y si bien nuestro compromiso es garantizar que una vez que los colegas o los empleados regresen a su espacio de trabajo, van a llegar a un ambiente seguro, principalmente seguro, también tenemos que entender eso y compartir con ellos que estamos en un momento donde no sabemos la respuesta a todo y la respuesta que pensamos que hoy es correcta, mañana puede ser diferente, ¿verdad? Entonces, necesitamos que también ellos entiendan ese escenario donde estamos siguiendo
el consejo experto, ¿verdad? De quienes están viviendo y experimentando, pero también necesitamos que ellos junto con nosotros trabajen en este proceso, en esta línea de tiempo, donde no es tanto a futuro, a mediano, sino es un día a día, ¿verdad? Un día a día donde estamos planeando con la información que tenemos a hoy, vamos a probar esa planeación que hicimos y tenemos que ajustar y es un proceso cíclico que nos va a llevar el tiempo que dure esta situación que estamos viviendo. Entonces, yo creo que uno de los retos importantes es eso, cómo transmitir ese mensaje a quienes son nuestros usuarios y nos piden información y nos piden respuestas en medio de esta situación, ¿verdad? ¿Cómo trabajamos con ellos de esa manera y que ellos nos entiendan también? Creo que eso es uno de los principales retos y algo interesante también es que con el tema del teletrabajo, ¿cómo hacemos para ofrecer una experiencia a nivel de workplace que sea similar a lo que estaban acostumbrados, entendiendo que el mindset en este momento es distinto, ¿verdad? Y cómo a pesar de eso logro atraerlos y logro que quieran salir del teletrabajo y de la comodidad de estar desde mi casa y de la opción remota y querer venir a la oficina, porque hay algo más ahí, ¿verdad?, que va a permitir mejorar la productividad, eficiencia y demás. Sin duda. En relación a la situación actual y a la pandemia, ¿no? Y a las lecciones aprendidas, desde Colliers hicimos una encuesta a lo más de 5.000 ejecutivos en el mundo y un poco alguno de los insights que por ahí salieron era que más del 80% de las personas encuestadas veían hacia adelante en un futuro cercano, en esa vuelta al trabajo, una necesidad o una posibilidad de trabajar remoto al menos 1 o 2 días de la semana, ¿no? Eso es un impacto significativo en el tema de la ocupación de los futuros espacios, porque un día a la semana de los 5 es, digamos, un 20% del horario laboral de la semana y de menor ocupación de esos espacios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lección aprendida según ustedes de esta experiencia de work from home, que naturalmente no es lo que estamos haciendo hoy? Hoy estamos obligados a trabajar desde casa y es al 100% del tiempo y probablemente con algún riesgo de desbalance entre el work-life balance, como dicen, ¿no? Pero ¿cómo es la visión de ustedes en esas lecciones forzosas que nos dejó la pandemia en la lógica del trabajo desde casa ahora y hacia el futuro? Lucas, me Puedo. permite, Hola, Víctor. No, aprovechando Adelante. un poco el asunto de Víctor, aprovechando un poco que tú hablaste, Víctor, yo creo que, bueno, estamos hablando de que no es un nuevo mundo, la verdad, estas tendencias solo están un poco más aceleradas, ¿no? Y creo que la tecnología va a tener un papel muy importante en estos próximos años. Y tomando esto, Lucas, o que hablaste un poco sobre home office, la verdad, lo que vimos, la verdad, es una necesidad de una tecnología muy grande. Entonces, no es solo trabajar home office y se queda así. La tecnología va a tener un papel muy importante en los próximos, el teletrabajo y estas partes de trabajo remoto van a tener una visibilidad muy grande en los próximos años, ¿no? Víctor. Sí, quería completar un poco de que vos decías de las lecciones aprendidas. Claramente cuando todos nos vamos de un día para el otro a trabajar en nuestras casas, es como un gran experimento social y que sí que trae muchos aprendizajes. Eh, Hay varias encuestas, entre ellas la que vos nombrás, la de Colliers, nosotros también desde Contra que hemos hecho algunas, y coinciden en estos aspectos. Cuando se le pregunta a la gente si quisieran, quiénes quieren trabajar
de la casa siempre, el porcentaje, de acuerdo a la edad, está entre el 7 y el 14%, no más de eso. Entonces uno podría pensar a priori que todo el mundo quisiera trabajar desde la casa y que está buenísimo porque es cómodo. Pero la realidad, hay mucha gente que le parece que lo mejor que le puede pasar. ¿Por qué? Nosotros medimos 4 dimensiones de lo que es trabajar en la casa. Una es la que estaba comentando Augusta, que es los temas de tecnología. Tengo la conectividad, el software, el hardware, y si lo tengo, lo sé manejar. Por ejemplo, es una parte de las preguntas. La otra pregunta es las condiciones físico-ambientales. Esto es la cantidad de la ergonomía de la silla, la calidad de la luz, la temperatura, los temas de seguridad. En las casas no están preparadas para trabajar necesariamente. Y en general, cuando te comentaba que entre el 7 y el 14% fluctúa, está muy influenciado por la edad. Y parecería que los más jóvenes quisieran trabajar más en la casa, y es exactamente al revés. Los más quieren a la casa, y nuestro análisis ahí es, ¿por qué? Porque normalmente las personas más grandes tienen mejor posición económica y tienen mejores condiciones en la casa para trabajar que las otras. O ya los niños ya no son tan niños y no los complican. El otro aspecto el tercer aspecto tiene que ver con la cultura organizacional. Las empresas no necesariamente están organizadas para funcionar a distancia. Y hay mucho de el management, el mismo management que no está acostumbrado a gestionar sus recursos a distancia, y a veces el mismo colaborador, el mismo empleado, necesita más supervisión para trabajar porque está acostumbrado a eso. Entonces, el tema cultural y de management de las organizaciones también para trabajar en la casa, que no es simplemente andar a tu casa, porque quizás no sé ni cómo gestionarte. El teletrabajo se fundamenta básicamente en dos o tres pilares. Uno es trabajar por objetivos, otro es darle a mi equipo autonomía y tercero, tener mucha confianza en mi equipo. Si yo no tengo esas cosas, no puedo teletrabajar, no hay forma de trabajar a distancia. Y el cuarto aspecto, que no es menor, tiene que ver con las características de la persona. Las personas, no todos tienen las condiciones de personalidad para trabajar en la casa. Hay gente que es muy social y que necesita y se nutre del contacto con las demás gente. Hay gente que tiende a ser muy dispersa y no se puede organizar, y los texto a organizar. Se complica en casa trabajar. Hay gente que se deprime trabajando en la casa, etc. Hay distintas personalidades y eso también impacta directamente en cómo nosotros hacemos del teletrabajo una herramienta o una modalidad efectiva. Entonces, también a su casa y te conecto y empecé a trabajar. Y qué bueno que me ahorro algunos metros en la oficina, sino que es mucho más complejo el panorama cuando uno empieza a analizar las razones de un trabajo de home office eficiente o saludable, etcétera. Buen punto. Creo que Ricardo tenía un comentario también, ¿no? Sí, gracias, Lucas. Coincido en mucho de lo que nos comenta Víctor. Me gustaría agregar un aspecto que es importante y que seguramente en alguno de los otros paneles se mencionará, pero es una de las lecciones aprendidas más importantes que yo veo con el home office, y es la salud mental y emocional de las personas. Definitivamente, y regreso a mi punto inicial, este trabajo desde casa, este trabajo remoto, ha sido por una cuestión extraordinaria, ha sido un cambio radical de golpe para todas las personas. No es exactamente lo mismo que empezar a hacer una implementación paulatina donde se puedan ir midiendo los efectos y determinar cuáles son las personas aptas, como menciona Víctor, para un home office y quienes
no, inclusive por su función o las actividades que realizan. Entonces, el aspecto emocional, el aspecto psicológico son temas importantes y creo que es una de las lecciones aprendidas en esta nueva normalidad que en algún momento deberá de cambiar. Y me gustaría resaltar un punto que se ha mencionado y que creo que muchos en nuestra audiencia deben de estar pensando o preguntándose, y es si esto nos va a llevar a ahorrar superficie o no. Es decir, al final, detrás del home office, mucho de lo que vemos, además de tal vez beneficios en la calidad de vida y el bienestar de las personas, es si esto se puede traducir en necesitar espacios más reducidos. No olvidemos el tema de colaboración. La gente necesita colaborar, es parte de los principios del ser humano el tener que colaborar físicamente. No hemos roto aún esa barrera en la que un equipo pueda ser igual o más eficiente a través de una reunión virtual que en una física. Ese es uno de los aspectos que yo pondría sobre la mesa. Y el otro que tiene que ver con la salud, que es lo que nos trae la pandemia. La gente que vuelva a las oficinas, los que volvamos a las oficinas, tal vez lo vamos a hacer con un poco menos de personas. Vamos a imaginar un 80, un 70% de la población estará dentro de las oficinas, pero posiblemente querremos no estar tan cercanos a ellos. Tal vez vamos a buscar que haya un poco más de espaciamiento dentro del espacio de trabajo. Entonces, esa ecuación que en un principio nos decía, bueno, requeriría ahora el 30% menos de espacio, posiblemente se recupera en el momento en el que nos damos cuenta de que ahora la gente no quiere estar tan cercana. Todo esto dicho en un imaginario colectivo que no sabemos cuánto tiempo dure. Recordemos que como seres humanos podremos seguir la historia, pero de pronto se nos olvida lo que ha sucedido y podríamos volver a los hábitos normales antes de esta pandemia, ¿no? Buen punto, creo que buen punto. Lucas. Sí, adelante, Catherine, por favor. Sí, nada más quería mencionar, yo creo que en resumen, para alineado un poco con lo que mencionaban Víctor y Ricardo, resumiendo tres áreas o tres lecciones aprendidas, pensaría que definitivamente en todas las empresas, en todas las organizaciones, siempre hablamos de la importancia de conectar. ¿Cómo conecto, verdad, con mis clientes? ¿Cómo conecto con mis compañeros, con mis colegas, verdad? Y ese concepto de conectividad, yo creo que se ha variado un poco a partir de esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Cuando hablamos con la gente y le decimos, vamos a regresar a la oficina, pero no vamos a permitir muchos eventos o estamos recomendando que no haya reuniones presenciales, por lo menos de inicio y demás. Entonces, inmediatamente surge la pregunta, entonces, ¿para qué vamos a regresar al espacio si ya no voy a poder conectar, verdad? Entonces, yo creo que esa conectividad o esa forma en que la dinámica de grupo se da o la dinámica de un equipo es distinta, ¿verdad? Efectivamente, y voy al segundo punto, creo que estamos viendo algunas realidades que antes tal vez pensábamos que no permitían eficiencia y que ahora Me parece que hubo ahí un Lucas. La perdimos, Catherine. Pero si me permites, estaba mencionando, Catherine, un punto importante que tiene que ver con la productividad también de las personas y creo que es parte de la pregunta esencial que tú hiciste. Hay una otra lección aprendida muy importante y es cómo vamos a medir la productividad de las personas mientras trabajen en casa. Creo que la tecnología que ya venía impulsándose desde antes se ha acelerado, se tendrá que acelerar para que podamos contar con indicadores, para que podamos contar con, no le quisiera llamar sensores, que de pronto suena un poco invasivo, pero elementos que la tecnología nos permita desde una distancia medir el nivel de productividad de las personas. Creo que eso definitivamente ya venía
como yo decía desde antes, venía con los principios de las nuevas formas de vivir una oficina y se ha acelerado y continuará a una velocidad mayor, ¿no? El tema de la productividad creo que es súper relevante, ¿no? Y ahí, ahí va la siguiente pregunta o el siguiente punto de debate, ¿no? Una cosa es productividad y estar, llamadas, poder trabajar mejor y demás, pero un tema relevante en las organizaciones y cuanto más grandes son, mayor es el desafío y conocemos históricamente el caso de Yahoo, que mandó a todos a su casa en aquel momento y después eso no funcionó y los trajeron todos de vuelta, ¿no? Creo que tiene que ver con el fenómeno de la innovación también y cómo el espacio de trabajo o cómo la oficina o cómo ese lugar fomenta las reuniones informales, la interacción con colegas. De hecho, en las encuestas que nosotros hicimos, por ejemplo, eh, el 75% de las personas, más o menos para dar una referencia, eh, extraña o no está teniendo ese contacto de reunión informal, de café, de post reunión con los colegas, que a veces es un poco la chispa de la innovación o de la creación o esa generación espontánea de valor de una compañía, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Si me permitís, Lucas, es un tema que a mí me apasiona y de hecho he escrito algunos artículos defendiendo la oficina como el lugar natural de intercambio entre las personas y de generación de innovación. Pero uno puede decir, ¿por qué la innovación no puede surgir en forma más virtual? Básicamente porque la innovación, nosotros no hay una forma donde digamos, ¿saben qué? De 14 a 15 vamos a innovar. Nos reunimos todos en una oficina, acá innovemos. Eso no existe. La innovación en general surge hablando de cualquier tema, en conversaciones y del encuentro entre personas de distintos perfiles. De ahí surge la innovación, no surge desde un lugar programado. Entonces, cuando nosotros no estamos juntos, todo lo que no sea una reunión, que no sea no existe. Nosotros no estamos, en la oficina sí estamos compartiendo un montón de otros momentos entre nuestro trabajo, entre los breaks, los cafés, conversaciones de cómo estás. Eh, entonces, ¿dónde surge la innovación? Surge del encuentro casual y de la conversación casual, no surge de una programación. La innovación hoy sabemos que es absolutamente imprescindible para que las compañías innoven y puedan adecuarse a las nuevos, a un escenario cambiante de la economía y de los mercados. Entonces, compañía que no innova o compañía que pierde competitividad rápidamente y puede inclusive desaparecer, y hay un montón de casos recientes en los últimos años de que esto funciona así. Entonces, cuando hablamos de la innovación, requiere básicamente de el conocimiento de las personas y sobre todo de la espontaneidad. La espontaneidad no está programada justamente como su esencia lo indica. Entonces, ¿para qué la oficina, el nuevo concepto de oficina no es la fábrica de post-industrial donde había una cantidad de escritorios uno atrás del otro como máquinas trabajando cada uno, sino que tiene otras consideraciones, otros objetos, el trabajo colaborativo, el trabajo creativo, pero también está el trabajo social, de la socialización. Si nosotros, hoy nadie puede trabajar en forma individual porque la realidad es tan compleja que se requiere de un montón de talentos para poder gestionar un proyecto. El trabajo es esencialmente en equipo. Si yo tengo que trabajar en equipo con alguien, si no lo conozco,
y no por el nombre y apellido y por el número de WhatsApp. Si no lo conozco a la persona, me es muy difícil trabajar, va a ser difícil que trabajemos juntos, porque necesitamos, aparte de conocernos y entender cómo funcionamos cada uno, también tenemos que construir la confianza entre nosotros. Esto no se construye en forma remota, se construye compartiendo. El otro punto que tiene importante la oficina como lugar de aglutinante es porque en la oficina es el fiel reflejo de la cultura de las empresas, del ADN, de quién es. El espacio de trabajo es casi como un cartel publicitario, pero en 3 dimensiones, que habla de las características de la empresa. Cuando dice, nosotros somos una empresa que nuestro principal valor es nuestra gente, nuestro equipo. Bueno, eso no hace falta ponerlo en un cartel, porque se palpa en la empresa. Es eso que uno percibe en la empresa. Somos una empresa transparente. Bueno, el layout y cómo son las cosas tienen que ver con esa transparencia, con esa integración, porque si al final declaramos que somos innovadores, transparentes, nos importa nuestra gente y tenemos a todo el mundo trabajando en silos en un sótano oscuro, no, nadie me lo va a creer. Pero si entro a un lugar que se respira todo eso habla de la cultura, y no se necesita declamación de la cultura se respira. Y la oficina funciona como un catalizador y como una anuncio en 3D, donde uno lo vive, de esa cultura. Entonces, los aspectos de cultura, los aspectos de colaboración y los aspectos de socializar y conocerse son claves. Esto no se ve fuera de la oficina. Por eso el mundo que se viene que es un mundo mixto, no es que es todos a la oficina o todos a la casa. Seguramente es un mundo que tiene lo mejor, digamos, cada espacio o cada lugar vamos a tomar lo mejor que nos puede dar de eso. Pero al final, en el buen balance de todas estas alternativas, estará seguramente la clave para el éxito. Sin duda. Y ahí está un poco el desafío del alma de la oficina que viene, ¿no? Pudiendo justamente balancear las diferentes actividades, las diferentes capacidades de la gente y un poco de ahí también la estructura o la estrategia inmobiliaria de las compañías, ¿no? Hablamos de la oficina central, la oficina en el downtown, todos concentrados. Y ahora la pandemia nos enseñó que trabajar desde casa, que hay a esta altura herramientas colaborativas para utilizar la tecnología y seguir teniendo una productividad. Empieza el concepto de la oficina central y la oficina satélite para reducir tiempos de commuting y de transporte. Empieza también el concepto, y ahora Augusto nos puede contar, del espacio flexible o las oficinas ya preparadas para tomar esos buffers de crecimiento que pueden tener las empresas. Entonces, es un poco para desafiar el concepto de más metros o menos metros, sino para qué, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, utilizadores, tal vez Catherine y Ricardo, esa lógica del espíritu de la oficina y la estrategia tal vez un poco más desorganizada o descentralizada en las ciudades principales? Yo creo que el reto en el caso nuestro es no solo el espacio físico, sino también los servicios, ¿verdad? En general, la experiencia de llegar a la oficina, ¿verdad? Todo lo que implica o todo lo que ofrecemos a los colegas para que lleguen a la oficina. Efectivamente, un tema como transporte, un tema como alimentación, ¿verdad? Si le vamos a ofrecer eso a nuestros colegas, bajo qué condiciones lo vamos a dar y cómo garantizamos que lo que sea que estemos ofreciendo sea seguro. A nivel del espacio es muy interesante que nos hemos encontrado que hemos tenido que llevar un poco de las facilidades de la oficina al hogar,
¿verdad? Y efectivamente, tal como pasó ahora, perdemos la electricidad y no tengo todos los features que tenemos en la oficina, ¿verdad? Efectivamente, con ergonomía me pasa lo mismo. Hemos tenido que movilizar equipos fuera de la oficina, hemos tenido que ajustar un poco el servicio para que un concepto como ergonomía, que es tan importante y que lo reforzamos tanto como cuando estamos en el espacio, en nuestro workplace, ahora también necesitamos reforzarlo afuera. Entonces, es una serie de temas, yo creo que eso es la riqueza de esto que estamos experimentando. No es un solo tema, no es solo el espacio físico, son servicios y, por ejemplo, todo este tema de preparación, son una serie de protocolos y temas en los cuales hay que pensar para que efectivamente la oficina se ajuste y cómo vamos aprendiendo juntos sobre todo esto. Pero algo muy importante y que me quedó, perdón, del tema anterior de lecciones aprendidas y aplica para esto también, es cómo yo creo que una de las, y de lo que he leído, una de las competencias que vamos a tener que desarrollar todos los que estamos experimentando este proceso es qué tan fácil nos ajustamos, qué tan flexibles somos y cómo enfrentamos el cambio. Siempre tenemos años de que nos han dicho ya el cambio es una cuestión del día a día, pero ahora más que nunca la capacidad de adaptarnos a ese cambio y de entender el cambio y experimentar el cambio es más importante en este momento, ¿verdad? Y efectivamente, creo que como todos lo han mencionado, esa adaptabilidad al cambio es una competencia que siempre se ha requerido, pero en el hoy que estamos viviendo es todavía más importante y creo que aplica para todo, para servicios, para el concepto inmobiliario, para cualquier tema que estemos trabajando es cómo enfrento ese cambio y cómo logro interpretarlo y ajustarlo en mi día a día. Catherine, una de las habilidades que se dicen más importantes para este nuevo tiempo hablando del cambio, es desaprender lo que sabemos para poder adaptarnos al cambio. Va a ser una de las destrezas que se va a necesitar en los próximos tiempos con esto del cambio. Correcto. Correcto. Sí, creo que ahora yo creo decir que tenemos 20 años de experiencia, más bien no es tan bueno, ¿verdad? O sea, más bien esos años de experiencia tenemos que resetear y decir, ok, todo lo que yo aprendí y que siempre decía, no, mira, hemos hecho esto, hecho esta otra idea, ¿verdad? Ahorita todo eso es distinto. Estamos todos La única constante empezando. es el cambio, dicen, ¿no? Exacto. Sí. Oye, Augusto, y coincido. ¿cómo lo ves tú de tu lado? Perdón, Ricardo, disculpas. No, Ricardo, si quieres, perdón, continúa. Lucas, no, coincido con lo que comenta Víctor, esta idea de desaprender, me gustó inclusive cómo suena. Yo creo que uno de los grandes aprendizajes que viene acompañado de esto es qué tan resilientes somos como organización, como individuos, como sociedad, esta capacidad que tendremos de salir adelante de una adversidad como es la pandemia que estamos viviendo actualmente. Acompañado esto también de un ejercicio a modo casi de experimento forzado de cómo manejamos la resistencia al cambio. ¿Por qué hay una resistencia al cambio? Estamos aquí porque hay una resistencia al cambio. Estamos indagando sobre esta incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro? Lo quiero saber porque no me gusta, tener esta incertidumbre de qué ha llegado para quedarse y qué es lo que va a cambiar. Entonces, creo que hay un gran aprendizaje en cuanto a esos dos aspectos. Y volviendo a tu pregunta original, Lucas, yo creo que lo que estoy viviendo, digamos, al menos desde mi lado, es compañías grandes en las que desde antes venía trabajándose en una estandarización, de pronto retoma fuerza esta, vamos a llamarle, autonomía de cada uno de los mercados, regiones, países, localidades en donde se sitúan las oficinas, porque si algo estamos aprendiendo es que la gente no es igual en todas las partes del mundo. Hay culturas, hay aspectos culturales y muchos otros aspectos que podremos enlistar que hacen que un cambio se pueda dar de una forma
o no se dé de otra. Entonces, lo que yo estoy percibiendo ahora es que se está recuperando ese valor a la autonomía de cada localidad y tendrá en este juego que vamos a ir descubriendo en los próximos meses, tendrá que incorporarse a esta estandarización que venía con mucha fuerza, ¿no? La otra pregunta era para Augusto, un poco desde su lado, ¿no? Desde la lógica de IWG y esos espacios alternativos, o hoy en día ya casi espacios complementarios al core y a ese espíritu de la oficina que hablaba Víctor. ¿Qué están viendo ustedes en los mercados y cómo ven los próximos meses y hacia adelante, ¿no? En estas tendencias? Sí, lo que nosotros vemos es un poco de que todos están hablando, un poco de Ricardo, un poco de Víctor. Es el trabajo bueno, el home office, la verdad. Entonces estamos considerando home office, pero tenemos todas estas particularidades, la verdad. Entonces tenemos el contacto que necesitamos tener entre personas, tenemos que tener ergonomía, tener la calidad de los servicios. Entonces ahí son varios puntos. Y ahí lo que vemos hoy, la verdad, es un poco de todo. Entonces, así, ¿de qué forma podemos trabajar con una calidad un poco mejor? Entonces, si trabajamos cerca de casa y no trabajamos, bueno, si nos hacemos un office o trabajamos cerca de casa, yo voy a perder menos tiempo bueno, en el tráfico, o voy a me quedar más tiempo con mi familia, o voy a estar más próximo. Este es algo que, bueno, yo vi y yo hablé con algunas personas que con esta parte de trabajar home office, la verdad, es que están hoy un poco más perto de la familia, están más perto de los amigos, porque tienen un poco más, no voy a hablar de tiempo, porque yo sé que todos están trabajando como 12, 14 horas en home office, entonces, pero tiene esa proximidad un poco más. Entonces, lo que pensamos mucho es esto, es tener espacios que se quedan entre la sede y el home office, que posibilitan, la verdad, a los clientes o a las personas trabajar más cerca y tener la posibilidad de, exacto, tener esto, una calidad de servicios, una ergonomía, tecnología, y ahí poder trabajar de una forma correcta. Y ahí un poco de Víctor, yo leí un artículo de Víctor que habla que el home no es office, la verdad, entonces es muy complicado y ahí estamos todos sufriendo con esto, es muy complicado trabajar de home office. Pero creo que existe una posibilidad de tener algo intermedio entre estos. Y ahí se quedaría un poco los espacios flexibles que hacemos y que hablamos con otras compañías y con estos. Con el tema de la productividad que veníamos hablando de antes, la innovación tecnológica y lo que aprendimos un poco a poder seguir adelante con nuestros trabajos y actividades a través de la tecnología. ¿Cómo vamos para adelante? No creo que la tecnología es simplemente Zoom o Teams y tener una videollamada o una conference call con video, ¿no? Hay temas probablemente hacia adelante tecnológicos en los edificios, de reconocimiento facial, hay temas de BMS para confort de los usuarios. Alexa, integrándose para citar algún caso, sensores, realidad aumentada a la hora de colaborar, sobre todo en el campo de las empresas tecnológicas. ¿Cómo ven ustedes la incorporación de la tecnología al trabajo, no solamente al espacio de trabajo, pero cómo ven esa tendencia hacia adelante? Lucas, si puedo iniciar con ese tema, yo creo que hay mucho por hacer y efectivamente esta situación ha acelerado todo lo que es tecnología y nosotros hemos conversado con todos los proveedores que están buscando soluciones, ¿verdad? O sea, y en muchos temas, efectivamente, hablamos de BMS, de eficiencias en manejo de los equipos, de aires acondicionados, de cualquier variedad de temas, de Zoom, demás, ¿verdad?
yo creo que aquí lo importante, algo interesante que nos comentaba un proveedor, es que muchas empresas se están acelerando a implementar estos cambios, que muchas empresas inmediatamente llamaron a su empresa de proveedora del sistema de aire acondicionado y queremos ultravioleta, queremos, ¿verdad? Y todas estas decisiones es importante analizar bien si es el momento de tomar esas decisiones, porque en este momento está surgiendo todo esto y yo creo que es importante tener un approach de veamos si realmente tal vez hacemos una inversión en algún tema de tecnología o alguna mejora específica al edificio y en un mes o en 2 meses esta no era la mejor opción, ¿verdad? Fue algo que surgió, sonaba bien, lo implementamos, hicimos la inversión y en un mes, 2 meses ya no es la mejor opción. Entonces yo creo que algo importante para nosotros que tenemos esta responsabilidad es entender efectivamente todo esto se viene y todo esto va a ser necesario, pero también decidir cuándo es el momento de empezar a implementar todo esto para que sea de una manera que tenga sentido, ¿verdad? Porque yo creo que efectivamente es eso, son muchos temas, hay muchas cosas que van a salir y creo que conforme pase el tiempo, cada vez van a ser más. Tal vez ahorita estamos hablando de aires acondicionados, ¿verdad? El tema de edificios inteligentes, ¿verdad? Que ya estábamos hablando probablemente, y no sé ustedes, pero a mí me han bombardeado con cualquier cantidad de información de cámaras de medición de temperatura, ahora ofrecemos esto, ¿verdad? Entonces yo creo que mi recomendación para la audiencia es esa, ¿verdad? Tal vez vayamos como un paso a la vez antes de apresurarnos a hacer inversiones y después darnos cuenta que tal vez no era tan necesario. Lucas, Ricardo, tú que hablabas antes un poco de la tecnología y de los sensores y demás, hay también un tema del llamado así occupancy planning, ¿no? Un poco la tecnología que nos ayuda a entender también cómo estamos utilizando esos espacios, no solamente la presencia, si la persona está o no está, sino cómo se van densificando las áreas, cómo esto puede impactar, ya sea en facilities, como limpieza o seguridad, pero al mismo tiempo como reconfiguraciones de espacios que no están utilizados y naturalmente el impacto en las personas y en el real estate. Creo que estás en mute, Ricardo, ¿puede ser? ¿O no te estoy escuchando? Disculpa. Sí, gracias, Lucas. No, comentaba que efectivamente, yo creo que las compañías han estado trabajando desde hace un tiempo con estos estudios de ocupación para comprender mejor cómo se vive su espacio y todo siempre en función de ser más eficientes. Esa es la realidad. Posiblemente si nosotros el próximo año hiciéramos un estudio de ocupación, tal vez agregaríamos un factor que es ya no solamente buscar la eficiencia, sino entender cuáles son ahora las nuevas formas de interactuar de la gente. Qué tanto la gente ahora está dispuesta a trabajar en una sala de reuniones completamente cerrada o qué tan grande puede ser la reunión que están, las reuniones que están teniendo, de cuánta gente, si pudiera ser que baja la afluencia a puntos de reunión como un hub, un coffee corner, etcétera. Entonces, yo creo que estos estudios de ocupación continuarán, posiblemente el enfoque va a volverse un poco más complejo, pero continuarán y de la mano irán con estos elementos que mencionaba anteriormente, que es el de medir la productividad de la gente, el de tener indicadores de todos los aspectos. Estamos viviendo ahorita una era en la que la información y los datos son esenciales. Tenemos datos para absolutamente todo, desde tener un Apple Watch y saber cuál es tu estado de salud y lo que se puede llegar a hacer con eso en torno al ambiente laboral, ¿no? Esto seguramente puede empezar a ligarse con temas de wellness, ¿no? Como las certificaciones wellness que hemos escuchado, que seguro van a tomar cierta fuerza, pero coincido definitivamente con Catherine. Viene todo esto, pero hay que
hacer una pausa y recordar que estamos viviendo una situación atípica. Una vez que volvamos a un ritmo un poco más normalizado, observar qué es lo que se está necesitando para implementar e invertir sabiamente en los avances tecnológicos que se nos ofrezcan, ¿no? A mí me Víctor, tú gustaría tenías hacer un un comentario, comentario ¿no? al respecto. Sí, al respecto a la tecnología. Yo creo que tiene la tecnología, cuando uno la mira, primero se fascina, después hay algo de mágico en todo lo que está haciendo la tecnología, pero también hay unos temas éticos en el medio y que no solamente tienen que ver con el mundo corporativo, sino cómo la tecnología en todos los ámbitos de nuestra vida se está inmiscuyendo de alguna forma. Y muchas veces sin que nosotros Cuando Ricardo comenta, dice, vamos a poder que tienen que ver cómo hacer que medimos los estudios de ocupación, con quién interaccionan las personas, podemos hacer información, mejorar la productividad y el bienestar, etcétera. Inclusive hoy mismo uno podría decir no solo con quién una persona está interactuando, el tono de forma, podemos saber qué tipo de relación tenemos entre las personas y así sucesivamente uno puede medir hasta la presión el ritmo cardíaco en cada momento, ¿no? Entonces empezamos a avanzar sobre cosas que parecen a primera vista con buena intención y no nos vamos dando cuenta que estamos avanzando también sobre situaciones muy personales y que nadie si y si vamos y cuando nosotros es más estamos ante un peligro inminente como es el tema de contagiarnos, ante la situación de riesgo estamos dispuestos a ceder mucho de nuestra libertad individual. Hoy podría saber una persona en función de la preocupación que tenemos de cuidarnos todos, y yo estaría feliz de ceder cuando otro que también se dio sus datos no está contagiado y nosotros podamos o tomar un avión o ir a una oficina o entrar a un edificio. Si no lo tengo y si no lo permito, es como que se empieza a mezclar la apertura que yo tenga a que invada. Creo que lo perdimos a Víctor, ¿puede ser? Perdemos un poco, sí, sí, Me parece que se cortó, sí. hicimos, sucedió todo lo que pasa en el work from home con la tecnología. Hablando de tecnología, la tecnología lo terminó Exacto. de cerrar. No, En esa pero hacer un lógica, comentario, Lucas. por Sí, supuesto, Lucas. adelante. No, haciendo un comentario así, y estoy de acuerdo con Catherine, o que ocurre exactamente esto, así, la tecnología es importante, va a ser muy importante, va a tener un papel muy importante, pero necesitamos parar, pensar y ver cómo utilizarla, ¿verdad? Porque sí, es como Catherine estaba hablando, yo recibo acá bueno, soy bombardeado de informaciones de algunos, bueno, de tecnologías que vamos a utilizar durante 4 o 5 meses, 6 meses, después va a quedar muerta. Entonces sí, es importante este papel y esta información un poco de Catherine, es parar, pensar y analizar lo que vamos a utilizar o no vamos a utilizar para los próximos años. La tecnología va a ser muy, muy importante, como estamos viendo ahí, pero pensar, parar, pensar y ver si, qué relación tenemos y qué vamos a hacer. Creo que es importante. Sí. Sí. Y naturalmente, como decía Víctor, que ya esperemos que se sume para cerrar, obviamente la tecnología tiene que estar al servicio de las personas y no al revés, creo. Es mi reflexión y mi experiencia, ¿no? Entonces,
Y un poco la lección aprendida también de este proceso que estamos viviendo, está el desafío de los equipos de dirección, los equipos, los líderes de equipo, los líderes de una compañía y esta este nuevo cambio de hábitos, ¿no? En la gestión por objetivos, en el estímulo a los grupos de trabajo de seguir manteniendo esa productividad, tal vez de manera virtual, ¿no? Entonces ahí hay un desafío a las políticas de recursos humanos, a la manera en que podemos ejercitar el liderazgo dentro siempre de la filosofía de trabajo de una compañía, ¿no? Ricardo, ¿tú querías decir algo al respecto? Ujú. No, adelante, adelante, Lucas. Adelante. Perdón, ahí creo que volvió Víctor. No sé si nos Sí, escuchaste Víctor. sobre el punto. Sí. Ujú. Sí, no sé hasta dónde se me escuchó. En un momento me di cuenta que se había desconectado y no sé si Fue la alcanzó tecnología. a escuchar. Sí, pasamos un poco ¿Cómo? al tema obviamente de esa gestión de la tecnología desde las compañías, ¿no? Desde el recurso humano, desde las políticas de HR, desde el liderazgo virtual, ¿no? No está más el jefe que está en la oficina del fondo y mira y sale a mirar a toda su gente y le dice, vos estás trabajando, vos venís a hacer esto, vos estás haciendo bien, a vos te falta, ¿no? Esto evolucionó, sin embargo, no es solo la tecnología el responsable de esta evolución, sino tiene que ver con las personas, los líderes, la interacción. ¿Cómo es esa visión hacia adelante, Víctor? Tengo muy mala señal. Estoy escuchando todo un poco cortado. No sé si será mi wifi. ¿Ustedes me escuchan bien? Ahora sí, Ahora sí. Sí, alcancé a escucharte por la mitad. Disculpa entonces no pude completar la idea de lo que me estabas ¿cómo, preguntando. perfecto, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la gestión del recurso humano, las políticas de HR? ¿Cómo leen tal vez Clay McKinsey, que tienen un enorme capital humano y un desafío de gestión de esos grupos, ¿no? Y de productividad y de eficiencia y sobre todo de interacción para mantener el espíritu de la compañía también, ¿no? Sí, claramente el espacio de trabajo es como una herramienta de gestión, una herramienta de gestión que me permite, entre otras cosas, no solo que el trabajo se haga en forma más fluida, más colaborativa, etcétera, sino que es un lugar donde me permite atraer y retener talento. Y esto es una obviedad decir, a todos nos gusta ir a trabajar o nos gusta trabajar en un lugar donde nos sintamos más sanos, más cuidados, que sea un ambiente vibrante, que se respire, no sé, actividad, energía. Todo eso lo puede facilitar. Obviamente que no es el espacio mismo no va a ser que una empresa sea exitosa o no, pero puede estar alineada en los intereses de la compañía perfectamente para que los objetivos de la compañía se produzcan más fácilmente. Es el lugar donde van a suceder las cosas que la compañía sucedan para ser exitosa. Entonces, pero por otro lado también es el lugar donde yo prefiero ir a trabajar, ¿no? Donde me encanta estar en este lugar y entonces leí varias encuestas de recursos humanos el lugar donde trabajo está dentro de los primeros de los top 5 de por qué una persona elige una empresa para trabajar versus otra.
el lugar, el espacio de las condicionantes que importan, ¿no? Entonces, el lugar no es simplemente un contenedor de personas o de escritores, es el lugar donde facilitan las cosas y es aglutinante cultural del ADN de cada compañía. Por eso es clave pensarlo de esa manera y no simplemente con un necesito ocupar la posición, tanto el metro cuadrado, tanto la... Ahí se cortó Lucas, un poquito para el final. Adelante, Catherine, y con esta tal vez hacemos algunas preguntas porque ya estamos con el tiempo final, si les parece. ok, sí, sí, rápidamente. Tal vez lo que iba a mencionar es la responsabilidad tan grande que tenemos nosotros de definir una estrategia de comunicación. Creo que a pesar de que hay mucha información en este momento afuera, mucha de esa información puede ser confusa, incorrecta, ¿verdad? El tema de fake news. Entonces, en este momento ya han sido ejercicios que hemos hecho nosotros internamente, donde abrimos alguna sesión y la cantidad de preguntas que hay de esos usuarios, de esos colegas, de ese cliente interno son muchas. Entonces yo creo que sin duda a nivel de pensar en el ambiente, en la cultura organizacional, esa estrategia de comunicación y esas respuestas que estamos encontrando nosotros, compartirlas con nuestros clientes es muy importante. Perfecto. Si les parece, cerramos con una pregunta de todas las que llegaron, a ver si cumplimos con los tiempos. ¿Qué hacer entonces con los metros cuadrados que van a sobrar? Dice aquí, tomando en cuenta que el edificio en que ahora se encuentra la compañía es necesario conservarlo. ¿Qué opinas tú, Ricardo? Buena pregunta, y me he encontrado en situaciones similares. Yo lo que le diría a esta persona y a los que tengan la misma pregunta en mente es que deben esperar a entender que la gente cómo va a regresar a vivir el espacio de trabajo, porque, insisto, no necesariamente los metros cuadrados que el día de hoy creemos que nos van a sobrar el día de mañana. Regresando al punto de la colaboración, al punto de la creación, al punto de identidad, todos estos elementos tendrán que seguir estando presentes en una oficina, y estos metros cuadrados podrían ser parte esencial para poder detonar esas actividades, ¿no? Definitivamente, y esta sería una respuesta un poco más enfocada tal vez a real estate, tendrían que entender la situación del inmueble, si es una propiedad. Definitivamente me enfocaría en desarrollar espacios de este tipo, y si hay un tema de contrato, bueno, pensar en un espacio más flexible para el siguiente que vayan a habitar, ¿no? Sin duda. Y hacer una proyección en el tiempo, agregaría yo. Y paso a la próxima. A ver, Víctor, creo que esta es para ti. ¿Qué estrategias implementaría para proyectar nuevos programas o servicios en ese excedente de metros cuadrados en los inmuebles corporativos? Sí hace sentido llamarlo excedente, pero digamos, ahí. A ver, yo no hablaría de excedentes porque nadie se va a quedar con metros que no necesita. Y como dice Ricardo, cada empresa y cada organización tendrá que ver exactamente cuántos metros va a utilizar. Lo que sí es probablemente que pase es que yo creo que sí que va a disminuir un poco el footprint de las empresas en inmuebles propios, en oficinas propias, centrales, básicamente, no propias, por este efecto del home office y de los terceros espacios que también estaba hablando Augusto, ¿no? Hay gente que necesita
no trabaja en la casa, pero preferiría trabajar cerca de la casa en oficinas satelitales que pueden ser de flex working y flex office o coworking, etc. Entonces, básicamente yo creo que la estrategia, lo que está pasando, déjame hacer una mirada un poquito más amplia, ¿no? Nosotros ahora parece como que toda la incertidumbre parte a partir de la pandemia del COVID. Y en realidad hace rato que vivimos en un contexto de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no solo hemos tenido pandemias, tenemos disrupciones tecnológicas todo el tiempo que hacen que las compañías tengan que cambiar su modelo de negocio. Tenemos desastres climáticos, crisis sociales por doquier. Yo creo que cada vez más hay demandas sociales y crisis sociales muy fuertes y muy masivas. Yo creo que no se salva prácticamente ningún país. Hay nuevas generaciones entrando al mundo, no solo al mundo del trabajo, sino también a los mercados y como consumidores. Todo esto hace que el mundo en donde vivamos sea muy incierto en el futuro próximo. Entonces, ante esa incertidumbre, la forma en que usamos los espacios necesita cambiar, porque las empresas no tienen una visión muy larga de cuántos metros van a necesitar en el futuro. Y entonces creo que todo lo que tenga que ver con espacios más flexibles en cuanto a los plazos que lo necesito y a la cantidad de metros que necesito, va a ser una tendencia cada vez más fuerte y probablemente veamos una penetración de la oficina como servicio cada vez más que tener una empresa que busca su espacio, que lo arrienda, que invierte en él para después amortizarlo y que en realidad no sabe si el año que viene esos metros es lo que necesitan. Entonces, todas esas inversiones seguramente van a ir más al core del negocio, a donde la empresa sabe ganar dinero y preferirán tener espacios que los uso en la medida que los necesito. Es con todos los modelos de hoy que tienen que ver en esa misma línea en otras industrias, como es Uber o como es el Amazon Cloud o como es Airbnb y otras tantas. Yo creo que va a haber un gran porcentaje de empresas que van a empezar a usar la oficina en la medida que lo necesiten. Y cuando no necesito, que se ocupe otro, que yo la libero para que otro la ocupe. Entonces, yo creo que cada vez va a haber una tendencia bastante fuerte a no tener espacios que yo tenga que invertir, administrar, tener, operar, amortizar en el futuro y empresas más dedicadas a su core business, que es lo que saben hacer. Obviamente cada industria, cada caso puede ser particular, pero lo digo como tendencia en general. La única constante es el cambio, dicen también por ahí, ¿no? Y eso creo que lo estamos viviendo. Con esto creo que vamos a cerrar. Una vez más, agradecerles por la presencia de todos los colegas en la llamada y los que se anotaron. Creo que el debate da para mucho más. Y sin duda marcamos un poco algún para ver nuestro futuro del workspace. Así que con esto saludo a todos y hasta el próximo seminario. Muchas gracias, Lucas, Augusto, Víctor, Catherine y Ricardo. Un gusto compartir con ustedes este espacio en The Office Talent Group.